Quiero aprovechar tu espacio para compartirles un relato que me platicó mi abuelita de cuando ella era niña. Espero poder redactarlo de la mejor manera para que sea entendible en la audiencia. Y es que la contaré tratando de revivir ese momento para poder acordarme de la mayor cantidad de detalles. Ojalá sea de su agrado y pueda ser parte de tu espacio. Fue una tarde en casa de mi abuela. Yo tenía alrededor de 12 años en ese entonces, la misma edad que ella cuando vivió la historia que estaba por contarme. Hoy actualmente tengo 46. No sé si fue la historia como tal, o tal vez la atmósfera de aquel momento en el que me lo relató. Y es que fuera de la ventana se veía como caía la lluvia muy tenue, como finas cortinas sobre la ciudad, empapando el pavimento y dejando en el aire ese aroma a humedad, ese aromita que se filtraba por los pequeños espacios de las puertas y las ventanas. La verdad, la noche ambientaba el momento. Aquella noche, después de ver mis caricaturas mientras me acurrucaba en el viejo sillón de la sala con una taza de chocolate caliente entre las manos, se acercó y se me ocurrió preguntarle si ella sabía sobre historias de miedo. Me gustaba escucharlas y de ella no sabía alguna. Esa noche aproveché. Estábamos solas. Ella, con su mirada perdida en el pasado, comenzó a hablar en voz baja. Mira, hija, cuando yo era niña, vivíamos en una vecindad demasiado humilde, bastante humilde. No tenemos mucho, pero la verdad es que éramos felices a nuestra manera. Las casas eran pequeñas, con paredes de adobe y techos de teja. Y las familias compartíamos pasillos angostos donde los niños corríamos de un lado a otro. Todos nos conocíamos. Pero, aunque la verdad estaba llena de vida, también guardaba un oscuro secreto. Había un cuarto al final de la vecindad, en la última unidad, que siempre estaba vacío. Se decía que todavía algunos años atrás de que llegáramos, mis papás, mis dos hermanas y yo, vivió una familia. Un hombre, su esposa y su hija. La niña enfermó gravemente. Maldita pobreza. Lamentablemente no tenían dinero para llevarla al doctor. El señor se dedicaba a lustrar el calzado de las personas y ganaba muy poco. Su madre hacía lo posible por cuidarla, pero un día, la noche fue realmente fría ese invierno. La pequeña no soportó, pues ya estaba muy delicada y no tenían las demás maneras para conseguir los medicamentos, y al final murió. A los días de ese suceso, los vecinos le contaron a mi mamá que la pareja se fue. Regresaron al pueblito donde venían, destrozados, pero aparentemente alguien, probablemente el alma de la niña, se había quedado ahí, en esa casa. Cuando llegamos, la gente hablaba de cosas extrañas, puertas que se cerraban solas, pasos en los pasillos cuando todos dormían, susurros en las noches más frías, pero lo que más aterraba a los vecinos era el llanto. Decían que en las madrugadas, cuando la ciudad lograba mantener por un momento ese silencio, se escuchaban sollozos en el fondo de la vecindad, un lamento infantil, triste, persistente. Yo nunca había creído en esas cosas, hasta que lo viví. Nosotros llegamos a vivir ahí, muy cerquita de esa casa, pero no aparentaba nada tenebroso. Pero al año de estar ahí, era una noche lluviosa como esta. Me había quedado dormida, más temprano de lo habitual, pero algo me despertó. Era un murmullo, como un sollozo leve, casi imperceptible al principio, pero aumentaba cada vez más, como si se acercara. Y cuando se escuchó clarito, fue como si hubiera pasado cerca de mi oído. Me quedé inmóvil en mi cama, con la respiración contenida. Pensé que era el viento, pero el sonido no se desvanecía. Al contrario, se hacía más claro. Reuní valor y me levanté de la cama. Caminé con cuidado hasta la puerta de mi cuarto y miré por la rendija. El pasillo estaba oscuro, pero la vi. Una pequeña silueta que se descubría
por una leve luz de la calle. Era una silueta encorvada en el fondo del corredor. No tenía rostro, solo una sombra pequeña temblorosa que parecía llorar. Me paralicé. No podía moverme ni gritar. Entonces la silueta se levantó. Comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran ligeros, apenas un roce sobre el suelo de madera. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero cerré los ojos y recé lo más fuerte que pude. Recé lo que poco sabía. Cuando los abrí, ya no estaba. Volteé a ver a mis hermanas, pero ellas se encontraban dormidas. Esa noche no dormí. Al día siguiente le conté a mi madre lo que había visto, pero ella solo suspiró. No la mires, no la llames, me dijo. Yo quería saber más y le preguntaba en tono de broma a los otros niños, pero nadie en la vecindad hablaba del tema. Era como si temieran que al mencionar su nombre o la historia pudieran atraer su presencia. Los días pasaron y traté de olvidarlo, pero entonces comenzaron los sueños. En ellos, la niña me llamaba desde el fondo del pasillo. No gritaba, solo susurraba mi nombre una y otra vez. Me despertaba con un frío insoportable, sintiendo su presencia en la habitación. Decidí preguntarle a mis hermanas si ellas también sentían lo mismo, pero al parecer era solo a mí con quien esa presencia se contactaba. Una madrugada escuché mi ventana abrirse sola. Me levanté y vi algo aterrador. Afuera, bajo la tenue luz de la luna, la niña estaba de pie, mirándome con esos ojitos vacíos y oscuros. No movía la boca, pero escuché su voz en mi cabeza. ¿Dónde están mis papás? Sentí un nudo en la garganta. Desde entonces supe que ella estaba atrapada en ese lugar, buscando a alguien que nunca volvería. Al parecer ella sabía que yo desde el primer día que escuché su historia se quedó en mí. Yo no pude olvidarla, pues había sido muy triste lo que le pasó, y los demás, a pesar de conocer la historia, no les causó ningún tipo de afecto por la situación que vivió aquella familia, por esa maldita pobreza. Por eso, probablemente se me acercó a mí, pero yo no sabía qué hacer. Me invadía el miedo. Y así fueron varios años. Yo no le platicaba a nadie sobre ello. No me entenderían. Como en todos los casos me dirían que estaba loca. Con el tiempo, al pasar de los años, me fui a vivir a casa de tu abuelo, esta casa. Dejé la vecindad. Por lo que ahora sé, la vecindad cambió. Derrumbaron algunas partes, modernizaron otras, y la gente nueva nunca supo su historia. Pero yo sé que en las noches de lluvia, si te detienes y escuchas con atención, aún puedes oír su llanto. ¿Y tú crees que sigue ahí? Le pregunté en voz baja a mi abuela. Mi abuela sonrió y me acarició el cabello. Solo espero haya encontrado a su familia. Pero las historias nunca mueren. A veces, ni las almas. Desde ese día, cada vez que llueve en esta ciudad y el viento silba entre los edificios, y más cuando la noche logra encontrar un poco de calma de todo el bullicio, no puedo evitar recordar la historia de mi abuela y preguntarme si, en algún rincón olvidado de aquella vecindad, una pequeña sigue esperando. Hola estimada y querida audiencia, espero se hayan permitido llegar hasta el final de este relato. Y es que saben, no siempre las historias causan un terrible miedo. En ocasiones son experiencias extrañas que causan cierta angustia, tristeza, y que a pesar del miedo que puedan generar existen contextos complicados.
Por otra parte está aquello que se dice que hay que tener cuidado cuando lo paranormal se presenta en forma de alguna niña o niño, pues estos son realmente entidades impostoras. Platícame en la caja de comentarios qué les pareció y ustedes qué opinan sobre este tipo de manifestaciones. No olviden visitar mi cuenta de TikTok Murmullos de la Oscuridad, por ahí también les estaré subiendo contenido interesante. Nos escuchamos en un próximo relato y si tú tienes una historia, no olvides compartirla con nosotros.